Adelante, Ignacio. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Ignacio Giraldo. Soy el gerente nacional de Productos y Desarrollo Comercial para Itaú Colombia. Y hoy soy el responsable de moderar este webinar sobre transporte y movilidad frente a la nueva realidad. Realmente es un tema absolutamente apasionante, nos impacta a todos en nuestro día a día. Todos tenemos muchos sentimientos y pensamientos, entonces realmente es un tema seguro que vas a disfrutar mucho en este proceso. Les damos la bienvenida a todos quienes están conectados y muy especialmente a nuestros dos invitados, Nidia Hernández y Sergio Martínez, dos expertos en este tema de movilidad y transporte, con los cuales vamos seguro a aprender mucho de todo lo que se viene en este frente. Nidia, Sergio, muy buenos días y nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Ignacio, muchas gracias. Un agradecimiento muy especial por acompañarnos, por aceptar esta invitación de Visión de Líderes. Es un programa que tenemos con la U semanalmente, donde invitamos a expertos para conversar de varios temas de actualidad, varios temas muy interesantes para poder entender cómo se está moviendo la coyuntura actual y cómo vamos a avanzar en todo este frente post pandemia. Entonces, bueno, muy bien, les voy a presentar a Nidia Hernández, es administradora del CESA, compartimos la universidad Nidia, y tiene una maestría de dirección de mercado en el Instituto de Empresa de España y tiene formación en gobierno corporativo en INALDE Business School. Más de 20 años de experiencia en el sector logístico, es la primera mujer en presidir la Federación Colombiana de Transportes de Carga por Carretera, qué maravilla, y actualmente adicional es vicepresidente del Grupo Empresarial de Aldía Logística. Nidia, qué maravilla de hoja de vida, qué bueno tenerte por acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Un placer para mí, un saludo a toda tu audiencia y es un honor poder acompañarlos en esta mañana. Muchas gracias. Y Sergio Martínez, ingeniero civil de la Universidad Industrial de Santander, maestría en planeación urbana y regional y maestría en ingeniería civil con énfasis en transporte de la Universidad de Texas en Estados Unidos. Más de 15 años de experiencia profesional trabajando en sectores público y privado, tanto en ingeniería como planeación, además de haber trabajado previamente como director de transporte e infraestructura de la Secretaría de Movilidad. También ha trabajado para la Fuerza Aérea en Estados Unidos y para el Banco Mundial. Sergio, qué maravilla tenerlo acá, qué maravilla saber que nos acompaña y que nos va a enseñar tanto sobre cómo estamos viviendo la actualidad y este mundo post pandemia. Muchas gracias por la invitación, Ignacio. Hola, Nidia, ¿cómo estás? Hola, Sergio. Bueno, muy bien. A todos los asistentes les agradezco. Vamos a estar conversando sobre varios temas y en el camino claramente les pido el favor de irnos enviando sus preguntas. Las pueden enviar al link visiondelideres.com/chat. Con eso, entonces, en el camino, a medida que van llegando las preguntas, iremos también tomándolas en cuenta para abordar todos los temas que nuestra audiencia considere relevantes y bueno, vamos a ir tema por tema aprendiendo de este tema tan apasionante. Bueno, para empezar, Nidia, quisiéramos conocer en términos generales cómo ha afrontado el sector transportador esta coyuntura causada por el COVID. ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo era pre-COVID, durante COVID? Cuéntanos cuál es tu visión, por favor. Bueno, pre-COVID, pues yo pienso que el sector transportador fue el primero en sentir la palabra restricción, porque pues al principio del año, no sé si recuerdas, empezamos a tener todas las restricciones al tema de movilidad por temas de medio ambiente. Y ese fue uno de los grandes desafíos de vivir y tener que trabajar bajo esas condiciones. Luego llegó el COVID y como a todos, pues la pandemia nos ha desafiado y nos ha puesto a prueba muchas de nuestras capacidades. Adaptación, creatividad, resiliencia. En el tema de adaptación, porque, digamos, aunque éramos un sector y seguimos siendo un sector que está exento de restricciones, desde el principio de la cuarentena, pues obviamente teníamos que recibir muchísimos decretos por parte del gobierno nacional, por parte de las autoridades locales, que cada vez nos cambiaban las reglas de juego constantemente a través de emisión de múltiples y múltiples decretos y medidas sobre cuarentenas, restricciones, plan candado, bueno, en fin, todo tipo hasta de restricciones a ciertas poblaciones
que finalmente terminan impactando la dinámica en el recibo y entrega de la carga y de las mercancías. Fuimos primíparos en la implementación de los protocolos de bioseguridad a principios de marzo, a finales de marzo, cuando todos los servicios nuestros son muy intensivos en personal y por lo tanto todos los protocolos de bioseguridad eran supremamente estrictos, pero a pesar de eso tampoco había mucha información sobre las medidas de autocuidado, estábamos como apenas tratando de adaptarnos a las medidas que dictaba la OMS o la OEPS. Había mucho desabastecimiento también de alcohol, tapabocas, todo tipo de insumos, había un desabastecimiento muy fuerte en el país. Y como ha sucedido con otros sectores, en la parte de resiliencia, porque pues obviamente como el virus aparece en China, lo primero que empezamos a notar fue la caída del volumen de carga de importación, que obviamente terminó afectando todo lo que es transporte de carga masiva. Adicionalmente, pues como solo podíamos mover alimentos, productos de aseo, de hogar, pues no todas las empresas de transporte estaban dedicadas a estos segmentos, por lo tanto sí sintieron un impacto muy fuerte en el mes de abril, que fue el mes más duro de todos. Sentimos una caída casi en volumen de toneladas de más del 30%. Entonces sí fue uno de los meses muy, muy duros, donde como la palabra de moda durante la pandemia fue la reinvención, mirar qué se hacía para tratar de sobrellevar la situación. Y por último, pues otra capacidad que también se midió fue el tema de compromiso, porque digamos que esta coyuntura permitió visibilizar sectores que normalmente estamos actuando detrás de cámaras, como es el tema del transporte de carga y la logística. Y en esta etapa de cuarentena lo que se permitió mostrar fue el valor y la importancia que tiene nuestra actividad para la sociedad y para la economía, dejando ver nuestro propósito vital de mantener abastecido a un país aún en las peores circunstancias. Y obviamente un reconocimiento muy especial a todos los conductores de vehículos de carga que finalmente mantuvieron a un país abastecido 100%. Nunca hubo momentos que se hayan visto de falta de productos o de alimentos o de cualquier otro producto vital durante los momentos más complicados que vivimos. Sin lugar a dudas, qué interesante, Nidia, y la verdad que desde el comienzo uno se preguntaba, ¿y será que si yo salgo a la calle va a haber leche, va a haber comida? Y la verdad que siempre hubo, ¿no? Hubo tensión Sí. por muchos elementos, pero nunca hubo tensión porque, no sé, uno pudiera no adquirir algún bien de primera necesidad, ¿no? Ahí lo que tú mencionas es absolutamente relevante y en medio de las presiones, pues pudimos pasar por la pandemia con ese gran trabajo que hicieron ustedes y el abastecimiento que nos dejó muy tranquilos, ¿no? Por lo menos en ese frente. Sí, la verdad que ahí sí, afortunadamente, no tuvimos no se reportó ningún caso de temas de desabastecimiento. O sea, no por parte, por lo menos, de lo que son los operadores logísticos. De pronto hubo, como te decía, algunos productos que obviamente por la alta demanda en algún momento se desabastecieron, como el tema del alcohol, que fue como los tapabocas, los termómetros infrarrojos, pero fueron ciertos productos muy puntuales al principio, pero que ya obviamente ya después el tema se fue normalizando poco a poco. Muy bien, muchas gracias, un gran trabajo. No sé, Sergio, ¿quieres sumar algún punto de vista en este frente? Sí, yo quisiera resaltar el compromiso, ¿no? De verdad, el entendimiento que tuvo la ciudadanía y el sector empresarial, el sector comercial, con todo lo que estaba pasando, ¿no? Como Nidia muy bien lo decía, tuvimos que pasar por una avalancha de normas, de regulaciones. O sea, tuvimos una época en que más o menos, creo que fueron como en 6 semanas, hubo como 4 decretos nacionales más o el mismo número de decretos distritales. Entonces fue un tema bastante complejo al principio, y sobre todo porque es que, pues claramente nunca nadie había enfrentado una pandemia, y aquí si hay una palabra que puede identificar lo que ha pasado en estos 6 meses, es incertidumbre, ¿no? Nadie sabía qué iba a pasar, nadie sabía a qué nos enfrentábamos. Y de hecho, pues un poco como usted lo mencionaba en el tema del abastecimiento, pues fue una preocupación inicial bastante grande, ¿no? Ahí creo que hubo unas buenas decisiones de priorizar el abastecimiento precisamente para contrarrestar ese miedo, porque pues teníamos como un abanico de miedos diferentes que tenían los ciudadanos, pues por lo menos la idea siempre fue tratar de contrarrestar los que más fácilmente se podían atacar. Y uno de esos era, ¿qué pasa si no encuentro leche? ¿Qué pasa si no encuentro comida? Pero de verdad era un tema
fue muy complejo, de verdad, al inicio. O sea, si ustedes se acuerdan ahorita, tal vez lo recuerda uno como un chiste, la gente comprando papel higiénico por montones, ¿no? Claro. Correcto. Y era como, en ese momento nadie sabía qué hacer, de verdad. Y entonces unos se volcaron a las calles, otros se encerraron, de verdad, fue muy complejo. Y en ese sentido, yo sí lo que quiero resaltar es que como ciudad le damos las gracias a los ciudadanos, al sector empresarial, al sector logístico, a todos, de verdad, a todos los ciudadanos, por entender la situación tan compleja en la que estábamos, por poner de su parte. Digamos que claramente hemos visto algunos ejemplos de gente que de pronto no cumplió las reglas como las tenía que cumplir, pero en la gran mayoría sí lo hizo. La gran mayoría escuchó, atendió, hizo caso. Estamos en la casa, yo estoy trabajando en la casa, no me corto el pelo hace 6 meses por no salir de la casa. Entonces, de verdad que ha sido un trabajo en conjunto. Ha habido problemas, claramente, ha habido cosas que tenemos que mejorar, pero ante esa incertidumbre tan grande que teníamos todos, las entidades, los ciudadanos, cada uno en su familia, hace 6 meses, creo que hemos salido bastante bien. Ujú. Qué bueno, Sergio, qué bueno oírte y de verdad que este tema ya funcionó bien, de verdad que no, yo también lo veo. Y mira, quisiera precisamente construyendo sobre el punto que traes a la mesa y teniendo claro que muchas actividades se han transformado con esta situación, claramente la movilidad ha sido de los temas más relevantes, ustedes han tomado a nivel de Bogotá, del distrito, pues muchas decisiones. Queremos preguntarte qué balance haces sobre las principales enseñanzas que nos deja la pandemia en términos de la gestión de la movilidad y los ciudadanos, cómo lo están viviendo. ¿Qué nos tienes que decir en ese aspecto, por favor? Pues mira que vuelvo otra vez al punto. Aquí el concepto transversal, digamos, en el que nos hemos movido atacando esa incertidumbre, pues es la flexibilidad, ¿no? Sabíamos que muchas de las decisiones que estábamos tomando al principio iban a tener que ser reevaluadas según cómo se fuera comportando las cosas. Lo primero que hicimos fue de alguna forma empezar a mirar hacia el otro lado del mundo, porque pues como Nidia muy bien lo resaltaba, esto empezó en China y de alguna forma nos dio unos días, unas semanas de aprendizaje de ver qué estaba pasando y cómo están reaccionando las otras ciudades y los otros países. Entonces eso nos dio ahí un poquito de colchón, digamos, en el que empezamos a llamar a los colegas, empezamos a buscar qué están haciendo, qué podemos hacer, todo enmarcado en lo que le digo, un concepto muy grande de flexibilidad. Esto es una línea que nos bajó de la alcaldesa, del secretario, que siempre nos dijo del día 1, no podemos tener miedo a equivocarnos. Aquí lo importante es tratar de tomar la mejor decisión que podamos con la mayor cantidad de datos, hacer un monitoreo permanente de eso, cómo está funcionando, y estar dispuestos a cambiar y aceptar que nos equivocamos en el momento en que nos equivoquemos. Aquí lo importante es estar cambiando porque de verdad no sabemos qué va a pasar. Y en ese sentido, se empezó a generar como un discurso, por lo menos en el mundo de la movilidad, del desarrollo sostenible, ustedes seguro lo vieron mucho en medios de comunicación, donde se hablaba de que había que repensar la ciudad, que había que repensar la movilidad, y yo creo que de alguna forma nunca fue tanto repensar, sino más bien fue la necesidad de repriorizar y de repotenciar cosas que ya sabíamos que teníamos que hacer, que están en nuestros planes de movilidad de Bogotá desde el 2006, por lo menos, que han trascendido administraciones, que ya se viene hablando desde hace mucho tiempo, y hay que darle prioridad al transporte sostenible, al transporte público, a la bicicleta, a la caminata. Y pues de alguna forma esto se ha venido trabajando por varios años. En los últimos 5 años creo que se ha notado mucho el cambio, por lo menos en el uso de la bicicleta en la ciudad, pero llegado el momento en que teníamos que tomar tal vez decisiones más fuertes y empezar a tumbar paradigmas, empezar a de verdad cuestionar cosas más de fondo, como por lo menos el hecho de que todo el mundo, me refiero a los que por lo menos trabajamos en oficina, que todo el mundo tiene que salir en su carro a la misma hora, por las mismas vías, siguiendo la misma ruta y se devuelven todos al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. En lugar de empezar a hacer un escalonamiento de horarios, a de pronto no hacer todos los viajes, de pronto nos podemos quedar en la casa algunos días, ¿sí? Entonces, lo que empezamos a ver es que una enseñanza que nos queda es que como ciudad y como ciudadanos, pues de verdad podemos ser resilientes y podemos ser flexibles cuando nos toca. Y de alguna manera eso lo hemos querido aprovechar y hemos querido aprovechar esta pandemia como una oportunidad precisamente para empujar a la ciudad a dar ese salto,
hacia volvernos una ciudad más limpia, más eficiente, más equitativa en el uso de su espacio público, aprovechando que ya vimos que se puede, que cuando nos tocó pudimos hacer teletrabajo, no fue fácil, no sigue siendo fácil, pero fue posible. Y aquí lo que tenemos que encontrar ahora es como un balance, ¿no? Ya de pronto ya no vamos a estar todos los días teletrabajando, pero de pronto algunos días sí. Y en ese sentido, incluso desde el Consejo, desde las entidades del distrito, en términos por lo menos del funcionamiento de las entidades, ya estamos pensando en extender horarios, en tener unos horarios flexibles, escalonados, que no todo el mundo trabaje los mismos días en las mismas sedes todos al tiempo, sino de que usemos de una manera más eficiente y más equitativa la infraestructura que ya está. Porque es que pues, usted sale un lunes a las 8 de la mañana por la séptima, por la NQS, no hay espacio, ¿cierto? Está lleno de carros. Pero ese mismo espacio por la noche está desocupado, ¿no? O en ciertas horas estaba más desocupado. Entonces no estábamos haciendo un uso muy equitativo, muy eficiente de una infraestructura por la que ya pagamos, que ya tenemos y que pues de alguna manera estuvo bien planeada en su momento. Entonces, volviendo al tema de que esta incertidumbre, esta flexibilidad nos generó empezar a crear nuevos hábitos y pues y ya el momento en que ante la oportunidad y ante el reto, pues el sector productivo, los comerciantes, los ciudadanos, también empiezan a ver la oportunidad de cambiar, de crear nuevos negocios, nuevas empresas, venga, unamos este viaje, aquí el domicilio, el restaurante empieza a mandar, todo el mundo empieza a cambiar. También entonces se genera una dinámica en que se empieza a que tengamos la oportunidad de reducir viajes, ¿no? De que hay cosas que ya podemos pedir por internet y que nos llegue a la casa, hacer teletrabajo, como les decía, incluso los colegios, ¿no? Que es como ese tema que siempre se tuvo muy, no es que los colegios no pueden cambiar de horario, no, es que no pueden, pues cuando tocó lo hicimos, claramente no fue fácil, hay que mejorar muchas cosas, hay que volver, claramente, pero se pueden, lo que vimos es que somos flexibles, somos resilientes y tenemos forma de aprovechar esto como una oportunidad para seguir mejorando cómo funcionamos y que repensemos un poco cómo funcionamos como ciudad y como sociedad. Gracias, Sergio. Muy interesante todo lo que tocas y todo lo que hablas. Además, realmente es un tema que todos lo vivimos, ¿no? De una forma u otra, nuestros hijos, como vamos al trabajo. Muchas gracias por tu intervención. No sé, Nidia, ¿tienes algo que quisieras complementar? No, me parece que Sergio tocó todos los temas y él dice algo que de pronto yo resalto mucho y es romper los paradigmas. Pienso que mucha gente cuando se pone trabas mentales o techos mentales, cuando ya la situación, y creo que esta fue la mejor prueba de esto, cuando ya la situación te obliga a tener que hacerlo, al final queda como la moraleja, ah, sí se pudo. No era tan difícil, a pesar de las circunstancias o a pesar de las dificultades. Y pienso que yo pienso que es la mayor ganancia que hemos tenido todos desde cada uno de nuestros puestos o posiciones. Pienso que esa ha sido la mayor moraleja de todas. Gracias, definitivamente. Yo más bien convencido de la movilidad sostenible y es la verdad muy interesante, ¿no? Convierte un viaje de trancón difícil a un viaje en bici que es una maravilla y bueno, eso es la verdad muy, muy interesante. Mira, tú ahorita hablabas y claramente el sector transportador estuvieron activos pre-pandemia, pandemia, ahorita sí se puede llamar post-pandemia, pero digamos por lo menos en la actualidad. Y eso pues claramente ha habido, para diferentes sectores, pues la vida sí cambió completamente y uno dice, en algunos sectores tienen planeado llegar a cifras pre-pandemia en algún mes. Entonces uno oye a algunos sectores, no, en el 2021 voy a vender lo que vendía en pre-pandemia. Con respecto a ese frente y las cifras, con respecto a la reactivación de todo el sector transportador, ¿tú cuándo crees que vamos a llegar allá? ¿Cuánto crees que nos hace falta? ¿En dónde crees que estamos mejor? ¿Transporte de pasajeros por vía terrestre? ¿Cuál es tu lectura en ese frente? Bueno, yo siempre he dicho que el transporte es el termómetro de la economía definitivamente. Y de acuerdo a lo que hemos podido ir haciendo la trazabilidad mes tras mes, consideramos que las perspectivas a corto plazo son buenas, teniendo en cuenta la reapertura y la reactivación responsable y programada que han venido haciendo tanto el gobierno como los alcaldes a nivel nacional y que han permitido obviamente la reactivación de sectores que son súper claves como es la industria y el comercio. Y esto se ha visto finalmente reflejado en cifras, por ejemplo, en lo que tiene que ver con transporte de carga masiva, es decir, todo lo que viene de puertos principalmente. Uno se da cuenta que
como te decía, en abril fue el peor mes versus el año pasado, que fue una caída del 30%, pero ya cuando uno ve mayo, junio, julio, poco a poco se ha ido viendo una tendencia al alza, tampoco con grandes cifras, pero sí se ve una curva de recuperación importante. Y en la parte de lo que es distribución urbana, todo lo que es paquetería, transporte, digamos, urbano, un impulso inmenso a través de todo lo que ha sido las ventas a través de online. Esa parte sí ha habido o ha generado un gran volumen de carga de paquetería en las ciudades principales. Por ejemplo, uno de los días pico, que a nadie se le va a olvidar, por lo menos en este negocio de logística, fueron los días sin IVA. Eso fue una explosión impresionante, porque no solamente era la gente que estaba obviamente en los establecimientos, sino también todas las ventas que se hicieron en canales y plataformas en línea, el e-commerce ha tenido un crecimiento súper fuerte y también obviamente ha generado una repercusión en lo que tiene que ver con la logística para las entregas. Lo que de pronto a veces la gente no calcula es que obviamente toda la parte de transporte, yo lo decía esta mañana que también me invitaron a un foro de la Cámara de Comercio, y es la gente sigue pensando que estamos prepandemia y no, todavía seguimos con muchas restricciones, con temas de distanciamiento social, con el hecho de que ya un camión que hace entregas urbanas ya no puede ir con 2 ayudantes por el tema de distanciamiento social, sino va con mucho menos gente y eso hace que obviamente las entregas se hagan con una dificultad mayor. Las mismas restricciones o cuando estuvo la ciudad en cuarentenas por sectores, pues también hace que los destinatarios no pudieran recibir y se va represando la carga en las plataformas de los operadores logísticos. Entonces, digamos que todo este tipo de cosas están como detrás de bambalinas, es lo que la gente no ve, pero sigue exigiendo un servicio como si estuviéramos en condiciones normales. Pues no sé, predecir el tema como tú me lo dices, de pronto no va a ser, digamos, tendríamos que manejar varios escenarios, el optimista o el conservador. Lo que pasa es que, como decía Sergio, cuando uno ve lo que está pasando en Europa o en otros países, que fue donde llegó primero el impacto del virus, si tú te das cuenta, hoy en día en muchas ciudades de Europa ya están empezando a generarse rebrotes, lo cual obviamente exige volver a tener restricciones, cuarentenas. Entonces, digamos que si ojalá no hubiera rebrotes y si ojalá no hubiera más cuarentenas de aquí para adelante, que la gente sea muy cuidadosa y sea muy disciplinada, porque esto ya no es tema de gobierno, esto ya no es culpa de la alcaldía, esto no es culpa sino de uno mismo en su autocuidado y la sensibilización que uno puede hacer también con todos sus contactos, digamos, por lo menos con los que uno trabaje, con los que uno convive. Pero suponiendo que todo esto salga normal y todo esté bien, yo pensaría que lo que es carga masiva, yo quisiera pensar que pudiéramos volver a tener cifras de prepandemia de pronto para el mes de finales de octubre, principios de noviembre. Pero todo va a depender de lo que vaya a pasar. Bueno, muy bien, pero bueno, no es una estimación de corto plazo, no estamos hablando en años, sino en meses, y esto es eso es un muy buen mensaje. Sergio, ¿algo que quieras adicionar sobre este frente? Ignacio, me están avisando que a Sergio se le cayó la señal. Ah, bueno, entonces esperemos un Si segundo quieres. mientras Sergio puede volver a unirse con nosotros. Mira, Nidia, otro punto que queríamos conversar es que digamos, el sector ha sido muy insistente en solicitar la reducción del costo del diésel, incluso en suspender el cobro de peajes por algún tiempo. ¿Qué otras medidas consideras que sean necesarias para reactivar el sector? ¿Qué piensas en términos de qué no hemos hecho y que el gobierno todavía no está pensando que deberíamos incluir en esa lista de medidas para poder asegurar esta activación del sector que estabas mencionando hace un momento? Bueno, te hago la precisión primero porque fuimos tan insistentes con el tema del costo del precio por galón del diésel y lo mismo con la suspensión de los cobros de los peajes, para que tengas también una idea. Y mientras llega Sergio vamos ganando tiempo. En el tema del combustible como tal, dentro de la canasta de costos totales, representa el 40% de los costos. Y los peajes, otro 11%. O sea, si estamos viendo, pues obviamente estamos, digamos, solicitando ayudas para 2 ítems que sumados es más del 50% para nosotros. Pero sin embargo, digamos, además de eso, hemos hecho otra lista de propuestas que las hemos discutido directamente en el Consejo Gremial Nacional, que lo que buscan es reactivar, digamos, y darle como un impulso al tema salarial.
como decía un colega nuestro hace poco, que salió hasta en portada de uno de los diarios nacionales, estamos en un estado de emergencia empresarial. Por lo tanto, todos los esfuerzos se tienen que encaminar a fortalecer el tejido social, pues para generar obviamente el tema de demanda, pero también empresarial, pues para poder impulsar el tema del empleo y la formalidad, porque una de las cosas que nos están preocupando, no sé si viste la semana pasada las peleas que hay entre los comerciantes que están formalizados y los que están informales. Y lo que deberíamos de estar trabajando, y esos son campanazos de alerta, es empezar a procurar llevar a los que están en la informalidad a la formalidad, porque eso también va a permitir mejorar el tema de los protocolos de bioseguridad y que el tema del virus no empiece a volver a coger velocidad. Entonces, volviendo al tema de las empresas, pues hemos solicitado alivios tributarios y económicos. Dentro de los tributarios, aunque sabemos que el impuesto a la renta, pues ya está determinado que se va a ir bajando gradualmente. Por ejemplo, que baje al 32% y que en el 2021 baje al 31% y que en el 2022 llegue al 30%. Desde Colfecar propusimos que el año fiscal 2020 tenga un impuesto de renta que de una vez ya se ponga al 30%, porque este año realmente ha sido muy difícil para todas las empresas. Adicionalmente, que se extienda el alivio del pago de la nómina hasta final de año. Eso creo que también ayudaría mucho a seguir apoyando el tema de empleo y que no sigan sacrificándose más plazas. En cuanto a la renovación del parque automotor, que es algo que sí o sí lo vimos, como te decía, desde el principio del año, con el tema de las restricciones por movilidad, por temas de medio ambiente, sabemos que el parque automotor de Colombia es viejo, pero para poderlo renovar, pues la tarea no está tan fácil si tenemos en cuenta que todos esos vehículos son importados. La tasa del dólar está altísima, la economía está en recesión, entonces ponernos también a esa tarea tampoco está siendo tan fácil para los empresarios. Entonces, lo que hemos solicitado es que se elimine el IVA, los aranceles para, pues mientras dura esta crisis que estamos viviendo, pues que nos eliminen el IVA y los aranceles para poder hacer la renovación del parque automotor, que podamos cumplir también con todas las especificaciones que nos piden para temas de medio ambiente. Otro tema que también lo hemos discutido con otros gremios con los que también trabajamos en la cadena, como FITAC, como Analdex, es que todos los procesos que se han logrado virtualizar por el tema de la pandemia, pues no nos devolvamos a manejarlos nuevamente en papel físico, sino que sigamos manteniéndolos de manera virtual precisamente para mantener las eficiencias del proceso de la cadena de comercio exterior. Otro punto que hemos solicitado es la unificación de los peajes electrónicos, que nos parece también que sería vital precisamente para optimizar los tiempos de origen a destino, gracias a las obras que se han hecho de infraestructura vial, pero que muchas veces se van generando cuellos de botella para el pago de los peajes. ¿Qué otra cosa sí que yo recuerde que hemos trabajado? Bueno, otro punto importante es el tema de la igualdad en las condiciones entre las empresas de paquetería y las apps que se han surgido para temas de distribución urbana. Y queremos es que haya como una igualdad de condiciones para las dos compañías, precisamente porque eso estamos convencidos que generaría muchísimo más empleo. Lo que pasa es que en este momento hay una descompensación muy grande porque las empresas de paquetería, al tener que ser establecidas como empresas de transporte legalmente habilitadas por el ministerio, están obligadas a cumplir una normatividad muy exigente, mientras que las aplicaciones viven en una libertad que les permite hacer muchas cosas que las paqueteras no pueden hacer. Entonces, lo que están pidiendo es pónganos en igualdad de condiciones para que también eso permita también generar una reactivación del empleo. Y por último, pues combatir todo lo que sea contrabando y la informalidad. Yo pienso que es otro punto que también debemos de trabajar fuertemente para lograr realmente la reactivación económica del país. Muy bien, Gaby, muchas gracias. La verdad te oigo y aprendo, ¿no? Uno piensa unas cosas y luego ¿no? comienza a complementar su conocimiento con una experta como tú enseñándonos que hay muchos elementos adicionales a los que uno tiene en su cabeza, ¿no? Entonces, la verdad, esto nos suma mucho para tener una foto completa del sector, de la movilidad, del transporte. Muchas gracias. Vale. Sergio, tenemos una pregunta ya para estamos ti. acá, ¿sí? Ya estamos, ¿no, Sergio? Sí, estamos Listo. ahí conectados. Perfecto. Sergio, en términos de movilidad, claramente hay reglamentación, mucha transformación, todo lo que has venido contándonos hasta el momento, pero un elemento clave en ese frente es el comportamiento de los ciudadanos en estos momentos, cuando están en esta primera etapa de la puesta en marcha de la fase de aislamiento selectivo, en que se han reactivado gran cantidad de los sectores.
¿Tú cómo estás leyendo y la administración digital cómo está leyendo el comportamiento ciudadano? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Cuáles son qué alerta tenemos? ¿Dónde tenemos que hacerlo mejor? ¿Qué no nos cuentas un poco sobre este frente, por favor? Por favor. Sí, pues mire que como lo mencionaba yo un poco antes, claramente hubo algunos lunares, ¿no? Claramente hubo unos sitios, unos momentos en los que de pronto no, hubo personas, hubo grupos de personas que no hicieron pues lo que se les recomendó, pero la gran mayoría sí lo hizo. Y por eso arrancaba yo esta presentación dándole las gracias. De verdad queremos darle las gracias. La alcaldesa salió a darle las gracias a la ciudad. Y es que, como mencionaba también antes, lo que uno no mide, pues no tiene cómo mejorarlo, después no sabe bien qué pasó. Entonces nosotros desde marzo, desde la alcaldía, pues empezó a desplegar una serie de estrategias para entender cómo estaba funcionando lo que estábamos tratando de hacer. Entonces, encuestas, grupos, sondeos, etcétera. Y en general, digamos que lo que hemos visto es que a agosto, más o menos el 65% de la gente, digamos que tenía una opinión favorable de las medidas que tomó la ciudad. Ahí claramente hay como un feedback positivo, hay un circuito positivo porque si ellos ven como algo favorable lo que se hizo, en gran parte es porque ellos mismos también cumplieron, ¿no? Porque la ciudadanía en general cumplió. Entonces ahí veíamos cosas interesantes como que por lo menos el 93% de la gente decía que sí, que cuando sale a la calle usa el tapabocas. Y más de la mitad decía que usaba el gel y se lavaba las manos de manera constante, siguiendo las recomendaciones. Entonces, todo este feedback que tenemos nosotros, pues de alguna manera siempre nos ha ayudado a mejorar. Como les decía, siempre todo esto fue con un enfoque de ser muy flexibles frente a lo que estábamos haciendo. Y pues de alguna manera también por eso se generó en algunos sectores o en algunos momentos como un discurso de que es que se cambiaban mucho las cosas, que es que ya no se entendían las reglas. Pero precisamente ese era el punto, o sea, estábamos tratando siempre como de ver qué era lo que estaba pasando, midiendo y tratando de generar mejores estrategias, ¿no? Entonces, por eso siempre se le pidió a la ciudadanía, pues, que entendiéramos que es una situación compleja y que está fluctuando en el tiempo. Pero en general, lo que estamos viendo es que la ciudadanía cumplió, que acató las normas y lo que sí quisiéramos resaltar, hay un tema en el cual no nos fue muy bien y fue en la seguridad vial. Aquí lo que vemos es que más o menos en los 5 meses en los que tuvimos pues, las diferentes fases de cuarentenas y de restricciones, más o menos 118 personas murieron, y esto con datos hasta hace unos días pasados. Y si pensamos que hubo varias semanas en que literalmente la ciudad estaba parada, en que durante muchas otras fases muchos sectores no salían a la calle, pues en realidad es un número bastante escandaloso, ¿no? Es mucha gente la que murió en estos 5 meses solamente por estar en las vías. Y eso es algo que nosotros queremos resaltar, es un discurso que desde la Secretaría ya tenemos, ya este es como el quinto año en el que estamos priorizando la seguridad vial. Nosotros implementamos una política de seguridad vial que es la más avanzada y moderna en el mundo, que se llama Visión Cero, donde básicamente lo que decimos es ninguna muerte en el tránsito es aceptable, ninguna, porque todas se pueden evitar. Y hay que pasar de ese discurso más tradicional, más antiguo, en el que cada vez que se hablaba de seguridad vial se decía, ah, es que hay que hacer una campaña, ah, es que hay que ir allá a decirle a los niños en la clase que es que tienen que portarse bien. No, esto es un tema de corresponsabilidad y precisamente el núcleo de esta política pública es que nosotros como administración tenemos que asumir las consecuencias de lo que hacemos y nosotros que diseñamos las vías tenemos que asumir las consecuencias de lo que hacemos. Porque ¿qué fue lo que pasó durante la cuarentena? Las calles están más vacías y entonces la gente, como las calles están diseñadas de una manera que no es precisamente pensando en esa corresponsabilidad, como que físicamente el conductor se siente invitado a ir más rápido y a ignorar las señales. Y entonces la gran mayoría de las personas que perdieron la vida se dieron por exceso de velocidad. Incluso también vimos muchos vehículos en fuga, que es algo que, pues digamos que en el funcionamiento normal de la ciudad, pues por el hecho de que hay congestión, etcétera, no es tan fácil que un vehículo que por lo menos choque a alguien o atropelle a alguien pueda huir. En el momento que las calles están desocupadas, sí lo hicieron y pasó varias veces. Y lo que vimos es que más o menos el 90% de las personas que murieron pues son usuarios vulnerables, son peatones, son ciclistas, son motociclistas, ¿no? Entonces,
ese sí es un punto en el que queremos llamar la atención, que no nos fue tan bien, que tenemos que seguir priorizándolo, porque cuando nosotros hablamos de que queremos una movilidad segura, tradicionalmente lo veníamos haciendo pues en términos de seguridad vial e incluso de seguridad personal, que sabemos que es un tema bastante problemático, sobre todo para los ciclistas en Bogotá, y ahora tenemos un componente adicional de seguridad y es bioseguridad. Entonces, como que es un componente adicional que ahora en la Secretaría de Movilidad y en la Administración en general tenemos que tener en cuenta para todo lo que hacemos. Pero si ustedes recuerdan, tal vez más o menos a mediados pues, de estos meses de cuarentena, la administración tomó la decisión de bajar el límite máximo de velocidad en las calles a 50 kilómetros por hora, porque precisamente el factor de riesgo más grande que se tiene en las calles es el exceso de velocidad. Y eso es lo que ya en los países de la OECD se viene adaptando hace mucho tiempo. Y ya incluso nosotros veníamos trabajando en algunos corredores. Entonces, en el momento en que vemos, si ustedes se acuerdan, durante mucho tiempo en la ciudad, pues el tema de conversación era como, ¿cuál es el porcentaje de ocupación de las UCIs? ¿No? A llenar las UCIs. Y por eso se hizo una serie se tomó, porque pensando en el COVID, pues eso era pandemia, tenemos gente Sí, parece que hay problemas con la señal de pues esto Sergio. también era un factor que estaba muy Estaba aquí. relacionado con cómo pues había que bajar el límite de velocidad, porque se nos estaba muriendo la gente y nos estaban llenando las UCIs también, afectando el manejo que tratamos de dar a la pandemia. Entonces, digamos que para redondear, en general vemos un muy buen comportamiento, un muy buen acatamiento de la ciudadanía, pero con ese lunar negro de la seguridad vial, que sí es una recomendación pues muy importante que queremos hacerle, y es que sigamos respetando las normas y sigamos respetando a los demás actores cuando estemos en las vías. Muy bien, Sergio, qué tema tan interesante. Les agradezco mucho. Aquí cuando comienzo a mirar y comienzo a ver las preguntas, estamos llenos de preguntas, llenos de preguntas. Nos quedan 22 minutos. Vamos a ver cómo comenzamos manejando las preguntas. Entonces, si les parece, tengo preguntas para Sergio, preguntas para Nidia, voy a intentar manejar una y ustedes también, por favor, me van indicando si quieren complementar algún punto. Freddy Quiroga nos pregunta, ¿cuál debe ser la responsabilidad o alcance de las empresas de transporte para que los conductores cumplan con los protocolos de bioseguridad exigidos por los diferentes clientes? ¿Qué opinión te merece, Nidia, esta pregunta que nos quisieras responder? Pues mira, nosotros, de acuerdo a lo que hemos recibido de las instrucciones tanto del Ministerio como del Ministerio de Salud, estamos cumpliendo con todos los protocolos que exigen las normas para el personal que trabaja en las empresas de transporte. Adicionalmente, pues obviamente ya cada empresa ha generado también unos protocolos muy especiales con cada uno de sus clientes, porque puede también variar por el tipo de sector donde esté trabajando el cliente. Pero es algo que sí ha venido trabajando y se ha hecho de manera coordinada tanto entre las empresas de transporte con sus respectivos clientes. Ok, muy bien. Sigo con un par de preguntas aquí que están llegando y continuamos. Sergio, esta es para ti. Te voy a hacer dos al tiempo ahí para que creo que están medianamente unidas. En términos de las medidas que tiene el distrito sobre cómo afrontar esta siguiente etapa, aquí nos pregunta Julián que medidas como el pico y placa en Bogotá ya quedan absolutamente obsoletas. Estamos hablando del pico y placa muchísimos años y cada día hay más carros y Bogotá se colapsa, aún tengamos pico y placa. Es hora de que el teletrabajo, se vuelva realmente permanente. Esto es una medida blanco y negro de la alcaldía, esa es la primera pregunta. Y la segunda que creo que tiene que ver con medidas y por eso las voy a unir, Sergio, si me permites, se restringe la movilidad vehicular para evitar accidentes, pero no existen planes de educación para los peatones, ciclistas y motos para que por fin comiencen a respetar las normas de tránsito. Acá aparecieron llamados ciudadanos sobre, bueno, vamos a llenarnos más de bicis, claramente las motos vienen incrementando su parque, ¿cómo hacemos para que
podamos coexistir todos en esa infraestructura que tenemos y claramente lo hagamos de una forma mucho más amable. ¿Cuál es tu opinión, Sergio, en estos dos temas? Sí, el tema del pico y placa es algo en lo que concordamos que hay que revisar, que ya veníamos revisando incluso desde antes de la pandemia, en el sentido de, pues eso fue una medida buena, pero fue pensada, pues de alguna forma en el corto plazo, ¿no? Entonces, cuando hay medidas como es restrictivas, la gente empieza a buscar cómo darle la vuelta, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que pasó fue que mucha gente, los que pudieron, pues empezaron a comprar un segundo carro. eh, y digamos que a diferencia de otras partes, en otras ciudades, en otros países, donde tenían medidas parecidas, pues al estar la restricción basada en el número de la placa, a mí algo que siempre me llamó la atención es por qué en Colombia, cuando usted compraba un carro, podía escoger el número de la placa, si en otras partes no, ¿no? Entonces, pues era muy fácil, porque usted ya sabía que compraba otro y iba ya al concesionario, pero póngame la par, ¿no? En otras partes eso no se podía. Entonces, mucha gente de verdad pues nunca llegó a comprar el otro carro porque existía el riesgo de que le dieran uno igual y entonces quedaba ahí como engrampado. Pero digamos que el tema es que sí es una medida que hay que reevaluar claramente. Lo hemos venido haciendo. De hecho, ya veníamos con una propuesta que ya se había publicado, pero que no se ha implementado por la pandemia, en el sentido de generar como algo más equitativo, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Volviendo al tema de cómo la gente le da la vuelta, y lo decía muy claramente una columna que salió hace un par de días en El Tiempo. La gente que no tenía recursos económicos, pues adaptó su vida al pico y placa. O se cambió de modo de transporte o cambió la hora en que salía de la casa. Pero los que sí tenían cómo, entonces, como les digo, lo que hicieron fue que le dieron la vuelta con dinero. Compraron un segundo carro o mandaron a blindar su carro, porque esa era una de las excepciones. Entonces, si usted está en un carro blindado, pues no tenía pico y placa. Entonces, en ese sentido, fue de alguna manera inequitativo la forma en que alguna gente le sacó el cuerpo a la restricción, porque fue pagando plata. Pero esa plata no entraba a la ciudad y iba directamente era al concesionario o a la empresa que blindaba el carro. Entonces, lo que nosotros estábamos planteando, y esto lo empezamos a plantear desde el año pasado, es que existiera una opción para que la gente, en vez de comprar el carro y en vez de darle esa plata allá al concesionario, pues pagara algo, evitara tener pico y placa, pero esa plata fuera al transporte público, precisamente haciendo un subsidio cruzado de un modo que no es tan eficiente en el uso del espacio público y por las externalidades negativas que genera, como es el carro particular, y pasara a otro que sí es más eficiente, como es el transporte público. Y eso es algo que tenemos ahí trabajando y que estamos, pues digamos que va a salir en los próximos meses o a principios del próximo año. Pero eso es solo una parte. Nosotros sí hemos venido reevaluando precisamente, como de una manera mucho más integral, cómo hacemos para gestionar la demanda de ese transporte privado. Y entonces estamos analizando también opciones que de alguna forma alineen diferentes objetivos. Claramente un objetivo de la ciudad, de la ciudadanía, y que quedó muy claro en el plan de desarrollo, es que la ciudad sea más limpia, ¿no? Tenemos un problema de calidad de aire al que Nidia hacía mención y por el cual pasa también cómo generamos incentivos para el cambio en la flota de vehículos. Entonces, en ese sentido, estamos viendo cómo de pronto podemos integrar cosas y de pronto generamos una red de carriles de alta ocupación porque genera un uso más eficiente de la infraestructura, que de pronto esos carriles los usen vehículos más limpios, como vehículos eléctricos o vehículos híbridos. Entonces, en general, estamos viendo cómo armamos un esquema mucho más integral para precisamente ver cómo usamos de una manera más eficiente la infraestructura. Y como decía la persona que pregunta, claramente el teletrabajo es uno de los componentes más importantes y por eso yo hacía referencia a esto en el pasado. Eso es algo que en la literatura siempre ha estado y en los planes de trabajo siempre han estado, pero como decía Nidia, era como una de esas cosas que como que sí, chévere, pero no, es que eso está como difícil. Es como que sí, eso lo puede hacer alguien más, pero no yo. Pero ya vimos que sí se puede, que todos pudimos. Entonces, aquí lo que vamos es para adelante, precisamente con una estrategia súper grande. Como les decía, desde la administración, nosotros mismos ya nos estamos autoimponiendo esas restricciones de hacer escalamiento, escalonamiento, evitar viajes innecesarios, y esto combinado con cómo hacemos un mejor uso de la infraestructura, ¿no?
Entonces, un poco, eso es lo que estamos haciendo. Estamos esperando, pues, un poco qué pasa con la reactivación, porque, pues, Nidia muy bien lo decía, esto ha sido un golpe muy, muy duro para la economía, para los diferentes sectores productivos, para los ciudadanos, de verdad. Yo creo que el golpe no se va a terminar de entender hasta dentro de unos meses, ya después de que sigamos abriendo la ciudad, cuando de verdad empieza uno a darse cuenta de la cantidad de negocios que tuvieron que cerrar. Yo creo que ya todos conocemos gente, no sé, familiares, amigos conocidos que o tenían un negocio y les tocó cerrar, o perdieron el trabajo, o están a punto. Entonces, es muy complejo, de verdad. Estamos en ese sentido como que tenemos ideas de dónde avanzar, pero también estamos un poco esperando qué pasa, porque es un poco como que estamos en arena movediza. Y pues como lo decía la alcaldesa, la pandemia no tiene un solo pico, va a tener varios picos. Entonces, pues digamos que lo que dicen los modelos es que de pronto eh, se va a tener que volver a hacer alguna otra restricción en algún momento, y pues eso cambia un poco el panorama de todo lo que se está haciendo. Entonces estamos ahí como esperando a ver cómo avanzamos con esa serie de medidas. Y Sergio, ahí también preguntaban mucho sobre cómo queremos educación sobre Sí, cultura ciudadana entonces, y también reglamentación sobre este frente de motos, bicis, peatones, algo que quieras aproximar en ese capítulo. sí, por supuesto. Entonces, yo he venido hablando de aquí de cómo es importante que la ciudad se vuelva también más equitativa, ¿no? Entonces, tenemos una infraestructura, tenemos un espacio público por el que todos pagamos, y de pronto no lo estamos usando de la manera más eficiente. Aquí el tema es que tenemos que, de la misma manera que lo hicimos en la pandemia, tenemos que entender que el comportamiento de cada uno de nosotros como persona afecta el comportamiento de la ciudad y afecta el comportamiento de los demás, ¿no? Entonces no podemos seguir simplemente bajando la ventanita de nuestro carro, en el cual vamos viajando una sola persona, cuando ese espacio lo podría usar más gente, y criticando a los demás sin ver lo que nosotros mismos hacemos, ¿no? O sea, todos tenemos que hacer una autorreflexión. Entonces, es claro que a medida que haya más, que se note más gente, por lo menos montando en bicicleta, pues también se hacen más visibles esas personas que incumplen las normas. Pero es lo mismo con los carros, ¿no? ¿Cuántos taxistas se nos atraviesan cuando vamos manejando? ¿Cuánta gente en la Toyota Prado se nos mete por enfrente? ¿Cuántos motociclistas se nos atraviesan y respetan los semáforos, etcétera, etcétera? Todos lo hacemos. Lo que pasa es que las bicicletas se han vuelto más evidentes porque ahora hay un mayor número. Ahora, no estoy diciendo que esté bien hecho, para nada. Y de hecho, llevamos varios años tratando desde la Secretaría nosotros mismos de combatir eso. Y hemos hecho infinidad de campañas. Incluso sacamos un manual de buenas conductas, manual de buenas conductas para el ciclista. Y nos sentamos con ellos y lo construimos en conjunto y seguimos hablando con ellos. Pero ayer teníamos una reunión interna precisamente en el que tocamos el tema de la cultura ciudadana. Y un poco a lo que llegábamos es que no es un tema, como quien dice, que desciende sobre nosotros. No es un tema que alguien más hace y entonces como que nos acomodamos nosotros debajo de una sombrilla y ya. Es algo que todos tenemos que hacer. Entonces, claro, todo el mundo recuerda cuando esto empezó y cuando estaba Mocus, y de alguna forma mucha gente le quedó en la cabeza como que eso es algo que alguien más tiene que hacer. Que es que el alcalde cuando se disfrazó de superhéroe, o cuando repartieron tarjeticas en las calles o había mimos, entonces eso era cultura ciudadana y la ciudad funcionaba muy bien. Como si no fuéramos nosotros mismos los que tenemos que hacer la cultura ciudadana. Entonces un poco creo que hacia allá vamos en el sentido de sí, claro que es importante, claro que lo estamos haciendo, claro que lo vamos a seguir haciendo, pero no es un tema de es que alguien más haga, es que alguien más cumpla las leyes, es que todos lo hagamos y todos entendamos que todos tenemos el mismo derecho de estar en las calles. Solo cierro con un número que de pronto a mucha gente sorprende. Solamente más o menos el 15% de los viajes en la ciudad se hacen en carro particular, pero los carros usan el 85% del espacio en las calles. Y las bicicletas ya más o menos van por la mitad. O sea, por cada 2 viajes en carro que se hacen en la ciudad, hay un viaje en bicicleta. Y eso va en aumento. Entonces, esto va a seguir cambiando. Y lo que tenemos que aprender es a seguir entendiendo que la ciudad de todos, que tenemos que comportarnos todos y que la cultura ciudadana, pues, parte de nosotros mismos. Muchas gracias, Sergio, muy interesante. Yo te oigo y claramente uno
sale, camina, recuérdalo cuando salía a la calle todos los días, y todo lo que mencionas claramente hace parte de nuestro día a día. Muchas gracias por darnos tu visión y la de la alcaldía en este frente. Nidia, esta pregunta es para ti, para mí que tiene varios puntos. Ayúdanos por favor a abordarlos. Está muy interesante, de ingeniero Mateo Díaz. Dicen, ¿cómo reactivar medios sostenibles y adaptarlos a la nueva movilidad, rompiendo barreras de falta de infraestructura, brecha salarial, seguridad, entre otros? Aquí estamos hablando, ¿no?, de brechas salariales, movilidad sostenible, la falta de infraestructura. Me parece que puso como varios temas en un solo punto. Muchas gracias, Mateo, por tu pregunta, y Nidia, te oímos. Bueno, en infraestructura, digamos que sí se ha tenido un avance muy grande en lo que, digamos, llamamos nosotros en transporte vías o infraestructura de origen a destino. Casualmente ahorita que está de moda esta semana el túnel de la línea, la mega obra del túnel de la línea, le voy a poner ese ejemplo. Claro, tenemos mucha expectativa, es una obra claramente histórica, 6.000 personas estuvieron haciendo parte de esa obra, y claramente va a mejorar la competitividad, la logística y todo. Pero ¿qué pasa? Cuando a mí me preguntan, el túnel y todo, ¿qué le va a representar al transporte en ahorros de tiempos? Y dice, pues claro, uno va a ahorrar 50 minutos de tránsito, va a ser mucho más cómodo atravesar la cordillera central, pero todo lo que ganamos en las vías 4G, lo que ganamos con estas grandes obras de infraestructura, lo perdemos ¿dónde? En el origen y en el destino de las ciudades donde recogemos o entregamos la carga. En el caso de Buenaventura, que nos toca ir a entregar un contenedor vacío para luego desocupar el vehículo para que vaya y cargue otro contenedor lleno para volver al centro del país, nos podemos tardar 8, 12, 24 horas haciendo solo el proceso de la entrega del vacío. Cuando aquí en el túnel de la línea nos vamos a ganar 50 minutos, aquí estamos perdiendo casi hasta 24 horas para ir a entregar un vacío. Cuando ya cargamos y atravesamos la cordillera y llegamos a Bogotá, con lo primero que nos encontramos son con trancones a la hora del ingreso a las ciudades, donde también, imagínense un vehículo que hoy en día pues le toque atravesar toda la ciudad de Bogotá, porque normalmente toda la industria se ha ido hacia las afueras, hacia el norte de la ciudad. Y obviamente llegamos finalmente a esa ciudad, a ese destinatario, ponle tú un viernes 4 o 5 de la tarde. Lo primero que te van a decir es que no te van a recibir. Te van a recibir hasta el lunes. Y si es festivo el lunes, hasta el martes. Entonces, lo que yo siempre he dicho es, ahora el reto es para el resto de los actores de la cadena logística, para que podamos mejorar y optimizar nuestros tiempos, tanto en el origen como en el destino, para que el transporte realmente, digamos, optimice sus tiempos, sea muchísimo más eficiente. Ahora, pues, con todo el tema de que, pues, obviamente todas las alcaldías, y por eso digo, yo pienso que el papel de los mandatarios no ha sido fácil ante esta situación, porque ellos hacen lo mejor que pueden, con la mejor buena fe de cuidarnos a todos, pero obviamente también eso va generando otras restricciones para el tema también de la logística urbana. Tener que cerrar ahorita calles porque los restaurantes necesitan tener sus mesas en la calle, o crear más carriles para el tema de las bicicletas, pues mientras la mayoría de la gente estaba en la casa, pues muy bien, pero ahorita cuando se va viendo esta reactivación, y yo creo que ya la gente lo ha empezado a sentir, y cada día que pase va a ser más complicado, porque la gente va a empezar a salir más a la calle, pues ya se están notando los trancones súper fuertes en la ciudad. Especialmente me voy a referir a una vía que es la calle 13. La calle 13 es un corredor netamente de carga, y yo estoy de acuerdo con que se deje un carril de ciclovía, o un bicicarril más bien, para que la gente pueda llegar a su trabajo en bicicleta y pueda salir nuevamente a su casa cuando termine su jornada. Pero debe haber como unos tiempos, pensaría yo, o unos horarios para que también se pueda optimizar los carriles, porque si solamente con 3 carriles, sin que antes hubiera el carril de la bicicleta, había unos trancones impresionantes, y no solamente en la entrada de la ciudad, te estoy hablando inclusive desde Funza, ya se empieza a sentir los trancones tan fuertes para entrar a la ciudad. Ahí es donde yo digo que ahí ahora está el reto también es tener en cuenta también que, como dices tú, estamos en un ecosistema donde estamos haciendo parte todos, donde finalmente nosotros estamos abasteciendo es la ciudad, y sé que se han planteado otras cosas, como el tema de los horarios nocturnos, pero ahí se necesita el compromiso, como decía Sergio, de todos. Ahí yo pienso que sería muy bueno
mesas de trabajo donde podamos estar todos y podamos llegar a una solución construida entre todos, donde seguramente no vamos a tener el mundo ideal, donde cada uno va a tener que hacer sacrificios, pero que los sacrificios no lo haga solamente una parte, sino que lo tiene que hacer entre todos. Yo pensaría que ese sería como el tema. El otro punto, porque es que fueron varios puntos lo que dijo la persona. Mateo. Sí, exacto, Mateo, pues el tema de las brechas salariales, yo pienso que en general se viene hablando de una reforma laboral, que pues seguramente ahí se va a discutir muchos temas, porque ahorita creo que se hace más urgente que nunca. Estamos entre las economías colaborativas que han traído las famosas aplicaciones, donde realmente las personas de alguna manera no tienen una seguridad social como tal, tampoco quedan amparadas en temas de ARL. Y le voy a poner el ejemplo en el tema del transporte. Mientras una empresa de paqueteo está obligada a tener a su gente en nómina y un muchacho que esté haciendo una entrega urbana, Dios no lo quiera, tenga un accidente, pues obviamente la persona va a tener un fuero, va a tener todo el tiempo de mantenerse en su casa recuperándose, tiene un fuero de que obviamente no le pueden terminar el contrato de trabajo, pero un muchacho que es contratado por una aplicación que le paga básicamente a destajo, y si ese muchacho tiene un accidente, la aplicación se desentiende completamente de esa persona. Simplemente contrata al otro que sigue en lista y sale. Entonces pienso que este tema, sí, las aplicaciones bienvenidas, la tecnología es súper chévere, pero creo que todos los que pretendan hacer distribución o un transporte urbano tienen que asumir las mismas obligaciones y tienen que amparar también a todo su personal de la misma manera como lo hacen las empresas formales. Eso pensaría yo que es como la respuesta. Gracias, Nidia. Muchas gracias. De verdad que se unen más y más elementos de análisis, ¿no? Para todos nosotros que creemos que conocemos y con ustedes realmente sus argumentos nos llenan de más análisis para ver cómo podemos afrontar este capítulo que se viene. Tengo demasiadas preguntas, estoy aquí al mismo tiempo pensando por qué camino irme. Si hagamos una cosa, y hasta las 11 hagamos una última pregunta que pienso que aborda a los dos, y con eso entonces vamos a comenzar con el cierre. Y pienso que los aborda a los dos porque digamos, toma temas solamente de Bogotá, pero temas país. La pregunta es la siguiente, y es: ¿cuál es la responsabilidad de las empresas privadas y públicas para promover e implementar programas de movilidad sostenible? Considero que la cultura organizacional apalanca igualmente la cultura ciudadana y la cultura urbana. Entonces, no sé cómo quisieran abordar este punto. Si quieres, empezamos con Sergio. Sí, muy al grano, muy en el punto ese comentario. Y eso es algo que precisamente nosotros ya hemos venido trabajando hace unos años en la Secretaría. Creamos, de hecho, 3 redes en las que tenemos como miembros empresas, universidades, entidades públicas, precisamente porque es que el tema de la cultura organizacional es muy de fondo. Y en ese sentido, nosotros pues quisimos un poco romper esa barrera que de pronto en algún momento hubo o en algunos sitios hay entre el sector público y el sector privado. Y aquí es como, no, venga, es que aquí todos tenemos que trabajar en conjunto. Entonces tenemos una red empresarial de seguridad vial, tenemos una red empresarial dedicada a la logística y tenemos otra que es de alguna forma más amplia y a veces incluye miembros de las otras dos, que se llama la red de movilidad sostenible, la red Muévete Mejor. Y a través de esa red precisamente llevamos nosotros ya varios años tratando de no solamente fomentar en las empresas que precisamente hagan estos cambios, que fomenten el teletrabajo, que tengan parqueaderos para bicicletas, que generen políticas internas de estímulo para que las mujeres de pronto que quieran llegar caminando, que quieran llegar en bicicleta, lo pueden hacer más fácil, sino que incluso les damos los materiales. O sea, nosotros ya tenemos varias guías, videos, etcétera. Entonces, no solamente les damos las charlas, sino que les damos los materiales para que los distribuyan en la empresa. Y cualquier duda que tienen, siempre estamos muy dispuestos. Hemos hecho todo tipo de eventos, hemos hecho retos. No sé si ustedes se acuerdan, hace un par de años hubo un reto en que Bogotá retó a Medellín, en que teníamos retos entre empresas de cuál empresa llevaba más gente en bicicleta ese día al trabajo. Todo ese tipo de cosas lo hemos venido trabajando y ahorita por pandemia, pues lo que estamos haciendo es que un poco estamos adaptando esos materiales para incluir el tema de la bioseguridad como un componente que las empresas tienen que considerar
porque claramente eso es de los temas más importantes que nosotros tenemos que trabajar. Cuando usted, de pronto usted como ciudadano, como empleado de alguna empresa, de pronto quiere hacer algo y dice, oiga, no, yo quiero cambiar la forma en que me muevo, lo que sea, pero si la empresa no lo estimula, si la empresa le pone reglas y le dice, no, es que usted tiene que llegar acá, tiene que hacer esto, pues es muy difícil. Entonces, precisamente, eso es algo que hemos tratado de verdad de hacer un poco de abajo hacia arriba, empresa por empresa, gremio con gremio, y que todo el sector productivo, todo el sector privado, las universidades, que son un actor muy importante, trabaje de la mano con nosotros, con el sector público, porque eso es uno de los elementos más importantes que tenemos. Cuando su empresa, cuando su universidad empieza a tomar medidas, hay mucha gente que se emociona, que se siente estimulado a hacer el cambio. Ahí se genera un efecto de bola de nieve que es muy interesante. Entonces, toda la razón, ese comentario es algo muy, muy del núcleo de lo que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo. Muchas gracias, Sergio. Nidia, ¿quisieras complementar algo? Claro, mira, pienso que todo el sector empresarial está comprometido con el tema de renovación de vehículos que sean amigables con el medio ambiente. Es decir, yo te puedo decir con toda claridad que hay muchísimas empresas que han invertido, no de ahorita, desde hace años ya, en que sus flotas sean a gas o que estén en lo que es flotas urbanas para distribución urbana, eléctricas inclusive arriesgándose porque son nuevas tecnologías que de alguna manera, pues, cuando uno las compra o hace una inversión en ellas, pues es un riesgo porque digamos que todo lo que ya estaba conocido era lo que se maneja como diésel, pero aún así la gente dice, bueno, voy a invertir, voy a trabajar en este tema. ¿Dónde están las trabas en este momento? Las trabas están, uno, para las empresas, lo que yo te estaba diciendo, el costo del dólar tan alto porque todos estos vehículos son importados. Por eso era que nosotros estábamos solicitando inclusive que hubiera una reducción del IVA y de todo el tema de aranceles para poder comprar estos vehículos y poder hacer una renovación. Pero ahí viene la traba número 2. Hay un limitante para las empresas de transporte de máximo 2 vehículos por empresa al año. Entonces, renovar con esa restricción toda una flota, pues realmente se vuelve muy complejo. Y las personas que finalmente logran invertir, ahí viene la traba número 3, y es que cuando empiezan a hacer todo el tema de la compra y todo el tema de la oficialización de la compra de ese vehículo, de verdad que el trámite es tortuoso. Ahí sí de verdad que le podría aplicar el tema de que deberían de intervenir esos procesos antitrámites y meter un tema antitrámites porque realmente se vuelve muy tortuoso para una persona que está comprando un vehículo importado. Y número 4 es para los pequeños propietarios de vehículos, porque resulta que el pequeño propietario, con esta situación como está de la economía, pues le queda muy difícil acceder a un crédito para comprar un vehículo de carga que realmente son bastante costosos y que pues no va a tener cómo, digamos, sostenerse y poder pagar las cuotas mensuales al sector financiero. Entonces, ahí es donde yo veo que son como las 4 grandes trabas, pero la disposición está, el compromiso está, pero sí necesitamos que se intervengan ciertos puntos del proceso para que la renovación de las flotas que sean más amigables con el medio ambiente se pueda dar de buena manera, porque normalmente la fácil es culpar al sector o culpar a las empresas, pero lo que no están viendo es todas las dificultades con las que tenemos que convivir para poder llegar a ese proceso. Nidia, Sergio, yo los oigo y les digo que me voy a quedar acá toda la mañana aprendiendo. Cada vez que ponen un punto más, uno dice, yo no tenía conocimiento de esto. Increíble, la verdad que muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, tristemente, pues pasó, pero la verdad fue una hora absolutamente productiva. Su conocimiento, sus valiosos aportes para podernos ilustrar sobre lo que se viene, lo que está pasando y entender todo lo que pasa al interior en términos de movilidad y transporte fue maravilloso, la verdad. En nombre de Itaú, un agradecimiento muy, muy especial para ustedes dos, Nidia, Sergio, a todas las personas que se conectaron, muchas, pero muchas gracias. Los invitamos también a que, por favor, ahí van a ver en la pantalla un código QR para que, por favor, lo escaneen y nos envíen su feedback, su retroalimentación, para seguir construyendo sobre esta visión de líderes que cada día nos está enseñando más temas. Nidia, muchas gracias, y Sergio, muchísimas gracias. A ti, Ignacio, muchísimas gracias. Al Banco Itaú, muchísimas gracias.
Un gran placer. Hasta una próxima oportunidad y una próxima edición de Líderes, de Visión de Líderes Itaú. Vale. Chao, gracias.